Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por estar habitando juntos y en armonía. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su Espíritu que nos mantiene unidos, que por medio de su fuerza y su poder es que podemos permanecer y estar firmes en esa gracia que Él nos ha dado. Y es por gracia, la gracia de Dios sobreabundando en nosotros y cada día uniendo, sellando la vida de sus hijos en uno solo, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por cada persona que ha entrado a este llamado, a esta convicción, a esta seguridad que Dios nos da a nosotros por medio del poder suyo y no por medio de la fuerza humana, por medio de la sabiduría y la inteligencia, no, sino por únicamente el poder de Dios, que es el que nos atrae, nos acerca a Él, que es el que nos busca, nos llama, nos toma y nos guarda en Cristo Jesús. Le damos gracias al Señor. En esta noche, pues, como siempre, compartiremos la palabra del Señor, alguna porción de su escritura, para ver los misterios del Señor, las cosas preciosas que Dios ha querido manifestar a su pueblo, a su gente. Como dijo el ángel Gabriel, ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Lo salvará de su pecado y esto no lo cambia a nadie, dijo Dios. Y cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, dijo, consumado es, que significa la obra que me diste está hecha ya. Los pecados del pueblo completo están cancelados ya. Están salvados del pecado, el pueblo completo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que observamos es de que cuando Dios dice una palabra, esa palabra es fiel y verdadera y que no va a cambiar nunca jamás, como dicen las Escrituras, que esto que Dios habló permanece desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ninguna palabra, ni una jota, ni una tilde se puede cambiar, ni de la ley, ni de la gracia. Gloria al Señor. Aunque muchas personas traten de cambiarla, tal vez no poniendo en la escritura, pero en sus expresiones, en las predicaciones, tratan de hacer ver o creer o entender cosas distintas a lo que la palabra realmente es y dice como es. Una pregunta en esta noche, porque Dios siempre tiene cosas para enseñarnos a nosotros, cosas diversas, cosas diferentes. Y estaba viendo yo, leyendo las Escrituras, y pude ver el versículo pero quiero tratar acerca de el matrimonio de Dios, la unión de Dios. O sea, cuando Dios determina que dos personas se junten en esta tierra, se casen en esta tierra, es un designio de Dios. Eso no es un invento del hombre. Gloria al Señor. Y la Biblia nos habla respecto a esto. Y hay un versículo en la Biblia que dice en Marcos 10, en el versículo número 9, Marcos 10, 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo pensé antes de que Dios nos estaba diciendo a nosotros, mira, no trates de separarte, no te debes separar. No hagan eso no está correcto hacer. Pero más bien lo que vemos aquí es como cuando Dios dijo, sea la luz.
y la luz fue. O como cuando Dios le puso estatutos al mar y le dijo: hasta aquí vas a llegar. Los años que Dios escribió para el hombre, para que el hombre viviera. Dios sabe en su sabiduría por qué mencionó cantidades de años, y muchos podrán decir: pero hay unos que pasan más de esos años. Lo que Dios dice es lo que se cumple. Y Dios sabe cuándo hacerlo, cuándo cumplirlo, cuándo adelantar si Él quiere o cuándo atrasar si Él quiere. Pero en esto del matrimonio, que es una cosa que es sagrado porque es un dictamen de Dios. Cuando Dios dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, vemos nosotros como un consejo de Dios, pero la verdad es que no es un consejo de Dios, sino que es una palabra impositiva. Es una palabra que Dios está dando y dice: esto sea así, el hombre no va a separar esto. Gloria a Dios. Como cuando Dios dice en su palabra que Cristo va a venir para salvar a su pueblo. Eso es así. Gloria al Señor. Entonces, algunas veces pensamos nosotros y decimos: pero hemos conocido a tantas personas que son matrimonios de Dios. Y vemos que se han separado. Vemos incluso a pastores que se separan con la esposa y se casa con otra esposa, y la esposa se separa del marido, del pastor o del diácono o de quien sea, y se casa con otro hombre. Entonces sí hay personas que Dios ha juntado porque son gentes de la iglesia. Y es donde está la confusión de nosotros. Y pensamos de que esto, pues el hombre determina si permanecer junto o no permanecer junto. Pero quien determina esto es Dios. El problema está: ¿qué cosa es juntada por Dios? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que Dios junta? Porque dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es como si Dios al cuerpo le agregó una mano, pero después le agregó otra mano. Gloria a Dios. Es el cuerpo completo que no puede estar dividido. Igual como cuando Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Todo esto es cierto, lo que él está diciendo: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero nosotros vemos que muchas personas que reciben a Jesucristo, que son cristianos, y el diablo lo arrebata y se lo lleva. Vemos personas que se desvían, que se descarrían y que no permanecen en las cosas del Señor. Quiere decir que el diablo lo engañó y se lo llevó. Entonces, ¿fue mentira lo que dijo Jesucristo? ¿Falló lo que Cristo dijo? No habla verdad Jesucristo, porque dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna, una salvación eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿el diablo sí las puede arrebatar y llevárselas de nuevo? No, no puede. Y lo que Dios juntó a Jesucristo, nadie lo puede separar. Si una persona está ligada a Cristo, nadie la puede separar. El hombre no puede separarlo. Aquí porque estamos viendo el matrimonio, pero realmente lo que está hablando es de esa unión que es imposible de separar. El hombre no puede por más que luche. Gloria al Señor. Pero en el caso del matrimonio, dos personas se juntan. ¿Cómo averiguar si estas personas fueron juntadas por Dios? ¿Cómo saber que estas personas
fueron juntadas por Dios. Es fácil de entender, porque si no hay separación, nunca significa de que estas personas fueron juntadas por Dios, porque eso es lo que está diciendo aquí. Pero como digo, hay personas que se separan, se sueltan, se va uno por un lado, por cualquier problema, por cualquier situación, por cualquier disgusto, pleito, por celos, por cosas en esta tierra, y entonces se separan. El uno se casa con otra y en la otra se casa con otro. Esto se mira mucho hasta en las iglesias también. Y tiende a confundir el enemigo con esto, porque hace creer de que estos hombres, porque no es el pastor fulano, es un hombre de Dios. Pero bueno, se separó y ahora está casado con otra mujer. Y ese era un matrimonio del Señor, de una unión del Señor. No era una unión del Señor. No era una unión del Señor. Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Gloria al Señor. Entonces por eso usted va a ver de que muchos matrimonios permanecen y pasan por unas pruebas, por unas luchas terribles. Se aguantan, se soportan los unos a los otros. Vienen ríos, pegan con ímpetu, vientos, tormenta contra ese matrimonio, pero no lo pueden mover porque está soportado bajo la roca. Tiene como base la roca, o sea, la palabra de Dios, que los mandó a juntarse. Vemos en el caso de Abel, por ejemplo, de Adán, que Dios hizo a Adán y lo trajo y lo juntó con Eva. A ver quién cuenta de esa separación. Nadie. Vemos el caso de Abraham con Sara. Esa unión juntada por Dios, porque sabemos que son los padres de la fe. Vemos al hijo de Abraham, a Isaac, casado con Rebeca también, que fue un matrimonio hasta gloria a Dios. En cambio vemos el matrimonio, por ejemplo, de José, la madre de Jesús, y María, que será un matrimonio juntado por Dios. Gloria al Señor. Pero diferentemente vemos nosotros, por ejemplo, al forzudo, el que tenía mucha fuerza, a Sansón, que Sansón se enamoró de una bella Dalila. Gloria a Dios. Y ese no era un matrimonio de Dios. Él le pidió a los padres querer casarse con los padres, le dijeron que no podía porque no estaba autorizado por Dios. ¿Y qué le pasó? Por andar viendo mucho le sacaron los ojos. O sea, estamos viendo aquí algo que es una verdad. Se puede separar y se puede desunir lo que Dios no juntó. Pero lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Ni el diablo, ni nadie nos puede arrebatar. Porque si un matrimonio juntado por Dios puede desunirse, puede separarse, es lo mismo que decir que una persona puede ser quitada de la mano de Jesucristo. Y eso es imposible porque la palabra del Señor es firme. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia habla de que aquí en la tierra existen todo tipo de matrimonio, todo tipo de unión, pero no significa, por más que se vean juntos, que se aman y se quieren y se traten bien y se cuiden y todo eso, no significa que es una pareja juntada por Dios. Ahora, si esta pareja no es juntada por Dios, esta pareja va al fracaso aquí en la tierra. O a una vida desdichada aquí en la tierra. Porque el sustento de ellos, la base de ellos, no es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, mire, segunda de Timoteo 2:24. Mire lo que dice aquí. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, escuche esta palabra, a los que se oponen,
¿O se oponen a qué? A Dios. Son contra Dios, contra Cristo. Si hay que corregirlo y enseñarlo y tratar de traerlo, son contra Dios, contra Cristo. No están de acuerdo con Dios ni con Cristo. Que con mansedumbre corrijan las personas preparadas por Dios a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, a Cristo, estar en unión con Cristo. Y entonces, ¿qué dice después el resultado? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todo aquel que no tiene a Cristo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. En Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el diablo es el gobernador de aquí de la tierra. El diablo, Cristo lo dijo, es el Dios de aquí de la tierra. Y son pocas las personas que han sido separados del diablo. El único que puede separar es Dios. El único que tiene el poder para separar de las garras del diablo a una persona es Jesucristo a través de la palabra del evangelio. Después nadie más. Por eso dice que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Quiere decir que si hay millones y millones de personas aquí en la tierra que viven bajo la voluntad del diablo, está diciendo la Biblia que estas personas hacen únicamente lo que el diablo les ordena hacer. Las órdenes del diablo en esta persona es como la orden de Dios para nosotros aquí en la tierra. Nosotros estamos preparados por el Señor para escuchar su voz, porque tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos aconseja, nos enseña, nos exhorta, nos encamina, nos guía y también intercede por nosotros ante Dios el Padre, el Espíritu. Ahora, hay esa ligadura nosotros con Dios a través del Espíritu. Pero el que no tiene a Cristo está separado de esto, está libre, pero no es libre porque está cautivo, sujeto al diablo, a los deseos del diablo, a los pensamientos, a las intenciones del diablo aquí en la tierra. Y por eso a esta persona, aunque aparentemente haga cosas que están bien, ninguna de las cosas que haga sin Cristo es buena. De tal manera que cuando hay una unión entre estas dos personas que no tienen a Cristo, no es Dios quien los junta. Ellos van a la iglesia y se casan en la iglesia los dos y se ponen los lazos y todo eso y levantan la mano y se menciona a Dios y todo eso, pero Dios no junta. Es decir, Dios no hace ligadura en esas dos personas. Entonces, esas personas están a la disposición del enemigo, a ver qué tiempo el enemigo quiere que estas personas permanezcan juntos y después hacer un problema entre ellos y para que surja esa separación. Hayan hijos, no hayan hijos, eso no importa, eso no tiene que ver nada. Si no están juntados por Dios, estas personas, ese matrimonio no es un matrimonio bueno. Ese matrimonio no tiene garantía de tener una felicidad, una estabilidad, una paz entre ellos. Por eso es que hay tanto conflicto en los matrimonios en este mundo, en este tiempo, peor en este tiempo, que ha avanzado el mal. ¿Por qué razón? Y mire con qué facilidad, mire usted con qué facilidad la gente se divorcia. Y un matrimonio y otro matrimonio, la misma persona con tantos matrimonios al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona está buscando lo que usted y yo tenemos, que es la mano de Dios uniendo al hombre con la mujer. Ese matrimonio unido, juntado por Dios, no lo puede separar el hombre. El hombre puede ser un hombre o puede ser una mujer. Cuando Dios habla del hombre, habla de todos los seres humanos. Gloria a Dios. Entonces, puede venir a querer causar una división o una separación alguien contra mí.
del sexo femenino. O puede venir a querer causar una división o un problema, una separación entre mi esposa y yo, con un masculino tratando el diablo con ella. Pero no se puede, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Gloria a Dios. Cuando escogemos nosotros, por nuestra decisión, hacer una unión con pensamientos y sentimientos carnales en las personas, o las personas determinan, gloria a Dios, no de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Porque cuando actúa la carne es el enemigo actuando en la mente y en el corazón de esta persona. Dios le entregó a Abraham, le dio a Sara como esposa, porque de ellos dos iba a venir la descendencia de Dios aquí en la tierra. Los creyentes iban a venir a través de ellos, de esa unión de Dios, de ese juntamiento de Dios, de ellos dos, porque ellos traen la simiente del Señor, la palabra de Dios. Por orden de la palabra de Dios, ellos son juntados, igual que Isaac, que continúa, gloria a Dios, en lo que es la línea de la descendencia del Señor aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó? Todo tiene su precio aquí en la tierra, y el precio es poder entender al Señor y poder esperar en Dios y poder creerle a Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Entonces estamos dando garantía de que Dios es el que está haciendo aquello en nosotros. Pues Dios prometió a Abraham que iba a tener un hijo, pero como era muy mayor, y le dijo a Sara, a Abraham, que Sara iba a tener un hijo de él, pero como ya estaba ancianita ella pues se apresuró y dijo a Abraham: ya viste que Dios no nos ha dado descendencia. Ahora te voy a entregar a mí. Mire esa otra unión. Esa es una unión. Dice Sara: no, yo quiero que tú te unas, tú te juntes. Yo quiero que tú te juntes con Agar, la egipcia, con la esclava, para que tengan un hijo, para que tú tengas un hijo con Agar. Yo los quiero juntar a ustedes dos. ¿Y qué sucedió? Pasó eso, ¿verdad? Entonces ella le dio a Agar a Abraham. Abraham se juntó con Agar, con la esclava, pero no era Dios quien los había juntado. ¿Qué pasó? Eso no duró mucho y hubo muchos problemas y conflictos, porque las personas están desobedeciendo a Dios y están llevando una unión que Dios no quiere que exista. Y como Dios no quiere que exista, pues lo deja en las manos del enemigo. Y el enemigo es quien se va a encargar de martirizar, de meter problemas y de mantener a las personas que están unidas fuera de Dios en estas dificultades, en esta vida desdichada. Vienen los pleitos, vienen los problemas, vienen las situaciones malas, vienen por economía, por problemas familiares, por carácter, por lo que sea. Y hay una guerra que comienza a haber. Gloria al Señor, porque el diablo, eso es lo de él, es destruir, es mantener en conflicto, en fricción a la raza de Dios aquí en la tierra. Estamos hablando de la raza de Dios, los seres humanos aquí en la tierra. Porque a Dios lo que le gusta es la paz entre nosotros. Pero si usted mira, si usted observa, usted va a poder darse cuenta de lo que yo le estoy diciendo es una gran verdad. Porque mire usted, tantas separaciones o tantos matrimonios o tantas personas que estaban juntas que no lo están, y solo nos queda el recuerdo de esa unión, que son los hijos, que muchas veces pues sufren a causa de esto, y es el gusto del diablo, traer sufrimiento a las familias. Gloria a Dios, porque aquel, no sé por qué razón, pero dejó a la mujer, y la mujer no sé por qué razón, pero dejó al hombre. Gloria a Dios, y no le importaron los hijos, es que esa es la función, el trabajo de Dios. Por eso hay tantos millones de hijos aquí en la tierra que no tienen padre, y hay tantos millones de hijos aquí en la tierra que están sin madre, estando viviendo las madres y estando viviendo los padres. Eso es lo que el diablo quiere, porque él vino a dividir.
a hurtar, a matar, a destruir, a poner en conflicto a las personas, porque Dios creó al hombre para que el hombre fuera feliz aquí en la tierra. Pero los matrimonios o las uniones, los juntamientos de Dios están garantizados por el Señor. Pero si una persona no está en Cristo Jesús, aunque se case con la mujer más buena aquí en la tierra, ese matrimonio no es un matrimonio que va a encontrar la felicidad y la paz para siempre. Van a tener una luna de miel, gloria al Señor. Van a ser felices por un tiempo, pero después viene el enemigo a cobrar lo suyo. ¿Me entiende? O a lograr sus propósitos a través de estas dos personas que el diablo juntó. Todo aquel que no está en Cristo es juntado por el diablo. Todo aquel que está en Cristo es juntado por Dios, lo que Dios junta. Porque el espíritu de este y el espíritu de esta se entienden espiritualmente y se aceptan espiritualmente. Entonces hay un amor interior, no es un amor de vista, pasional, no es un deseo de la carne, sino es un deseo de Dios en el alma y en el corazón y en el espíritu de la persona. Hay un respeto y hay algo que el hombre siempre prefiere para su esposa, porque es un sentir de Dios que Él nos dice en su palabra. Tratar a la mujer, a la esposa, ¿con qué instrucción yo abandono a mi esposa? No tengo instrucción para hacer eso. Todas las instrucciones que yo he recibido es de que debo tratarla como un vaso frágil, que debo de cuidarla en todo tiempo, que debo preferir las cosas para ella antes que para mí. Gloria a Dios, de hacer lo mejor, vivir para ella, darle mi vida a ella. Incluso dice que yo no tengo derecho a mi cuerpo, sino que es ella lo que lo tiene, que yo soy de ella y que yo ya no soy mío. Por eso dice que cuando se juntan ya no son dos, sino que son, Dios los junta en uno. ¿Sabe qué está diciendo? Están unidos en Cristo. Ya no son dos. Ellos rigen su vida. Ellos tienen una sola vida. Los dos tienen una sola vida. Y esa vida que ellos dos tienen es la vida de uno solo, que es Jesucristo. El centro de ese matrimonio es uno. Por eso dice Dios, no son dos ya más, sino que serán uno. Porque ellos estarán guiados por un solo espíritu, por una sola mente, por un solo parecer, que es el de Jesucristo. No tiene cuándo haber una separación, porque usted no puede dividir a Cristo. Pablo preguntó, ¿está dividido Cristo? No, de ninguna manera. Entonces no hay forma. ¿Qué ha pasado con estas situaciones de muchas personas que se han casado y después han tenido estos problemas? ¿Puede una persona entonces, una persona que es hijo de Dios, una persona que es cristiana, casarse con una otra persona que no es hija de Dios? ¿Cómo sería el caso ahí? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 14. Dice lo siguiente: por eso es la iglesia el lugar bueno donde ir a aprender si es que hay corazón para Dios, corazón que busca la verdad de Dios para ser feliz aquí en la tierra. Para encontrar la felicidad y la paz para siempre aquí en la tierra es buscar la palabra de Dios en la iglesia. No tiene que ser en la iglesia, si se pudiera en la casa. Pero el problema es que en la casa no tenemos tiempo muchas veces para buscar al Señor, para concentrarnos en el Señor como nos concentramos aquí a escuchar la palabra del Señor. Pero mire lo que escribe el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No os unáis. Esto se lo está diciendo a un hijo de Dios. Dios diciéndolo por su Espíritu a través de Pablo a un hijo de él o a una hija de él. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque tú eres creyente, porque tú tienes a Cristo. No te cases con una persona que no sea creyente, es decir, que no tenga a Cristo en su corazón. Te vas a reventar la vida. Eso Dios garantiza que ahí eso no funciona.
no va a funcionar. Va a ser una vida tormentosa de problemas y por último, de separación sin respeto y sin temor, sin misericordia, sin piedad. Porque somos capaces, si no tenemos al Señor, de dejar los hijos regados también y correr para cualquier otra cosa, buscando otra unión. Que pensamos que en esta unión que viene ahora puede ser que encontremos la felicidad que no existe para una persona que no tiene a Jesucristo. Dios prohíbe y dice, cuando Él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, eso no es un consejo, eso es una orden de Dios. Es una palabra directa, pero muchas veces la persona, como está buscando, le parece que eso es lo de Dios. Por la forma que me trata, porque es sonriente, porque es de buen carácter, porque es dulce, pero la Biblia dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y no se sabe. Se tiene que comprobar que esta persona es la persona indicada, si esta persona ama a Jesucristo, si esta persona busca a Dios, si esta persona tiene temor del Señor, entonces podemos estar seguros de que esa persona es la indicada por el Señor y la que Dios está poniendo para que yo me junte. Pero le dice al creyente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo? Usted va a tener una compañera que no es compañera. Un amor que no es amor, porque no tiene amor. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Poniendo que la justicia de Dios la tiene el creyente y que el incrédulo lo que tiene es injusticia delante de Dios por sus culpas. Es culpable delante de Dios. Entonces es unir a una persona sin culpa delante de Dios con otra persona culpable delante de Dios. Y las culpas de esta persona las va a cargar el que no tiene culpa. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. No debe haber ligadura. ¿Y qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ninguna. Es un error. ¿Quién tiene las tinieblas? Aquel que no tiene la luz de Cristo en él. ¿Y quién tiene la luz? ¿Y quién es luz? Aquel en el cual Cristo está. Ese sí es luz. Esa persona sí es luz porque tiene luz propia. Tiene a nuestro Señor Jesucristo. Pues dice, ¿y qué concordia, qué armonía, qué concordia Cristo con Belial? O sea, el Señor y los ídolos, el diablo, digamos. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tienen ninguna parte. No se deben ni el uno al otro, ni el otro al otro. No se pertenecen. No son este para este, ni este para este. Es un error unirse en amor aparente con una enemistad. Es como si usted se va a poner a vivir y va a rentar una casa, un apartamento, y va a irse a vivir usted con otra, con un ¿cómo le dicen los compañeros Rumén? Bueno, de todas maneras, van a ir dos amigos, pero un amigo, el otro amigo es enemigo de este y aborrece a este, y este sabiéndolo le dice, no hay problema. Pues yo soy buena gente, que es de buena gente, dice Dios. Te estoy diciendo que no tiene ningún compañerismo la justicia con la injusticia y no tiene ninguna comunión. Dice ahí, ¿cómo es que dice, hermano? ¿Qué comunión? La luz con la tiniebla no tiene. Y después sigue diciendo, ¿y qué concordia o armonía hay de Cristo con el diablo? Ninguna. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? No hay unión, no hay similitud entre ellos. Y después dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno. Porque entonces le habla al creyente, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. O sea que Dios vive en la persona. Vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
El pueblo de Dios es un pueblo distinto, es un pueblo limpio, distinguido. Aunque ande sucio, la persona que trabaja en la construcción es una persona limpia, distinguida, porque ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Pero dice en el último versículo después: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mas este no es pueblo mío. ¿Por qué tú vas a tomar? Y se lo dijeron a Sansón: no tomes a Dalila, porque está prohibido que tú te cases o te unas a una mujer, ¿cómo le decían ellos? A una incircuncisa, exactamente. Una mujer distinta, una mujer que no estaba dentro de los proyectos de Dios. Entonces, vemos de que sí, puede haber una unión entre un hijo de Dios, porque está comprobado que Sansón era un hijo de Dios. Puede haber una unión entre un hijo de Dios y una mujer que no era hija de Dios. ¿Qué es lo que le pasó al rey David cuando el rey David se casa con la hija de Saúl? Es lo mismo, que se burlaba de él, que lo acechaba y que lo culpaba y se reía de él. Sucede de que nunca pudo haber entre esta mujer, hija de Saúl, y el rey David una armonía. ¿Por qué? Porque David tenía el Espíritu de Dios. David estaba ungido por el Señor. Y esta mujer era hija de un viejo malo. Toda esa raza era raza mala. Gloria al Señor. ¿Y qué sucedió? Fracaso rotundo. Que es lo que Dios enseña que va a haber, gloria a Dios, incluso, bueno, entre ellos, los dos que no son de Dios y que los dos tienen el mal del diablo en sus vidas, se juntan y viven como usted sabe, como animales irracionales, con sus mismos pensamientos. Uno piensa de una manera por un lado y maquina qué hacerle a aquel o de qué manera desquitarse o vengarse de aquel, mientras que las personas que tienen la mente de Jesucristo, el hombre y la mujer, piensan una sola cosa. ¿Saben qué? En el temor de Dios no puedo hacer esto porque Cristo me está viendo. Porque es que no se pueden desunir. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Gloria al Señor. Podrá haber disgusto, contienda, algún pleito, alguna situación entre el esposo y la esposa, pero son cosas arreglables, porque para este asunto arreglable existe algo o alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios, que redarguye al hijo de Dios o a la hija de Dios para que se calme y venga a reconocer los asuntos del Señor y permanezca con su marido. No seas terca, no seas terco, no seas necio, no seas necia. Si te separas, vas a ir al dolor o al sufrimiento. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo aconseja, que si alguno tiene problemas o situaciones con la esposa, que no se separe de la esposa, sino que se reconcilie con ella, hablándole a dos hijos de Dios. Pero hay casos en que uno es el hijo de Dios y el otro no. Y es cuando vemos que también hijos de Dios muchas veces tienen que tener estas separaciones aquí en la tierra, porque la unión de ellas no fue fundamentada en Dios, en Cristo Jesús. No fue algo que Dios juntó, porque Dios nunca va a juntar a una mujer cristiana, a un hombre cristiano con otra persona que no lo sea. Él nunca va a juntar, Dios no va a juntar a un hijo. Recuerde una cosa. Conoce el Señor, a ver. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Verdad que sí? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Usted cree que el Señor se va a equivocar? Oh, es que no me acordaba que este era mío. El Hijo de Dios, porque a todos Cristo los limpió en la cruz del Calvario. Él pagó por todos los hijos de Dios y salvó a todos los hijos de Dios en la cruz del Calvario, como se le dio la orden a través a José.
Ponle por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Cuándo lo salvó? Allá en la cruz, cuando Él derramó la sangre. Entonces Él ya sabe. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Restaurando. ¿Usted cree que Cristo ahora va a estar uniendo, después de que Él lavó con su sangre a un hijo de Dios, uniéndolo a la iniquidad? No lo va a hacer. Gloria al Señor. Por eso hay matrimonios que son juntados por Dios, unidos por Dios, pero si no lo son, no es nada extraño que la separación surja en cualquier momento. O que el sistema de vida que se haga o que se forme en medio de los dos que se casaron no funcione. Gloria al Señor. Por eso muchas veces Dios va a tener que aunque le duela a uno o al otro, o se crean que están muy enamorados, separar. Dios, separar a un hombre y a una mujer. Porque Dios nos va a enseñar a nosotros que nos hemos equivocado. Gloria al Señor. Que nos hemos equivocado. Quien separó de Dalila a Sansón fue Dios. Y para eso tuvo que hacerlo pasar por muchas situaciones, para que comprendiera que no debió haber hecho eso. Gloria a Dios, que no estaba establecido lo que está establecido ahora, porque ahora en el pacto que estamos nosotros somos guardados por Cristo Jesús. Ya a nosotros se nos dijo que a nosotros nadie nos puede arrebatar ni nos puede separar de Jesucristo. Antes esto no se sabía en el pacto viejo, pero ahora sí. Para que nosotros tomemos confianza y sepamos, nos demos cuenta de que ahora, de aquí en adelante, no podemos estar jugando con pensamientos del diablo, mirando a una muchacha, o mirando a una joven, o mirando hermosuras, o mirando cara bonita. Sí, pero es tu hermana. No actúes como hijo del diablo porque te va a reventar el Señor. A nosotros no nos sirve eso. El consejo en la palabra de Dios nos enseña a nosotros ahora a amar con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra esposa, ni siquiera pensarlo, porque eso se llama adulterio. Gloria a Dios, fornicación. Y eso es una violación delante de Dios. Pero Dios está haciendo lo que Él determinó a hacer. Por eso muchas personas que primero tuvieron una unión, han tenido que ser separados por Dios para Dios juntar a este o a esta, que es una hija de Dios, y ambos están unidos a una o a uno que no es hijo de Dios. Entonces quitarlo y Dios va uniendo a su pueblo, juntando a su pueblo en uno. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, vemos nosotros que esta mujer, cuando le da la orden a Abraham, era un hijo de Dios con mucha sabiduría, pero estaba ignorante de las cosas. Él no sabía que eso no era malo. Porque en ese tiempo podían tener muchas mujeres. Gloria al Señor. Pero lo que no se dio cuenta era la posición que Dios le había dado a él. Y que lo que Dios iba a hacer era a formar su descendencia a través de él y ella, de Sara. Y él contaminó. Gloria al Señor. Ella, al darle a Agar, la egipcia, contaminó a Abraham. Gracias al Señor. Y usted ve los problemas que hubieron desde el principio. Estos problemas, estas situaciones son las que surgen. Entonces usted va a ver que los hijos muchas veces no se llevan bien y que no se aman los hijos los unos a los otros y que los padres sufren mucho por los hijos, por estas situaciones que hay entre ellos, porque es por asunto de la simiente. Una lucha espiritual. Y nosotros tenemos que entender, los que estamos ya firmes en esto, es que de aquí en adelante, bueno, yo puede ser de que yo estuve casado o estuve junto con una mujer, no me resultó, no me sirvió, pero ahora me he encontrado. Bueno, tú tienes que darte cuenta si lo que te has encontrado ahora es lo de Dios. ¿Cómo lo averiguas? Aquí lo acabamos de decir. Si una persona temerosa de Dios
es una persona que sirve al Señor, una persona que busca a Dios, es una persona que está caminando en el proceso del Señor, en el plan del Señor. Esta persona no hay más que pensar que este es lo que tú estabas esperando en tu vida. Algo que Dios, porque fíjense en la palabra. Vamos a poner la palabra que dice en Marcos 10:9. Oiga qué lindo esto. Dice así: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Los misterios del Señor, hermano. Dios le va a traer a usted en el camino lo que es de Él. Dios le va, esto es un misterio. Dios va a hacer que, Dios le va a usted a hacerse, le va a hacer enamorarse de una persona que usted no tenía en mente. Dios le va a presentar a usted una persona que usted no conocía. O si ya la conocía, nunca había tenido interés en esa persona. O va a ser un amor a primera vista. De cualquier manera, pero fíjese lo que dice el versículo. Por tanto, lo que Dios juntó. O sea, que la unión, por eso es que no puede fracasar esa unión. ¿Sabe por qué? Porque no es una casualidad, ni es un deseo pasional, ni es un interés en algo, no, es una cosa que es un juntamiento, una unión hecha por Dios en esas dos vidas. O sea que Dios enlaza esas dos vidas. ¿De qué manera lo hace? De manera misteriosa. Algún día van a hacer que se encuentren y va a haber algo entre ella y él puesto por Dios, que es como un enlace espiritual que los deja ya atados, unidos. No quiere decir que ese día ya se van a casar o que se van a ir a vivir juntos, no, sino que es algo que queda ligada. Como dijo el rey David, que cuando él conoció a Jonatán, el alma de Jonatán y el alma de David quedaron ligadas. ¿Qué significa? Que esas personas se sintieron algo especial entre el uno y el otro. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? Que es el caso mío, que yo una vez vi a mi esposa nada más. Una vez la vi, claro, después la vi 1000 veces. Pero una vez que yo la vi, que yo llegué a su casa, ese día el alma de ella y el alma mía quedaron para siempre ligados, que fue inseparable aquello. Ahora llevamos ya, no me acuerdo cuánto, pero son como 50 años que llevamos ya casados, o 51, algo así. Gloria a Dios. Pero el pensamiento de Dios es que Él quiere que nosotros entendamos que esta unión, esto que se junta, no es el hombre quien lo hace, sino que es un plan, un propósito de Dios en estas dos vidas, porque Dios quiere que estos dos hijos de Él estén juntos para siempre y ya no hayan más fracasos en su vida, sino que comiencen a vivir una vida buena, una vida de amor, una vida de paz, de comprensión, de libertad entre ellos dos. Y de ahí en adelante nadie los podrá separar. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa dice que los discípulos le volvieron a preguntar de lo mismo y él le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, y los adúlteros no entran en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Cuando la mujer deja y se casa con otro, comete adulterio. Gloria al Señor. Y cuando mire el peligro que es. Ahora, le pregunto yo a usted, ¿un hijo de Dios puede ser un adúltero? ¿Un cristiano puede ser un adúltero? Entonces, estaríamos diciendo que el diablo, lo que Cristo dijo, que nadie lo podía arrebatar de la mano del Señor. Cuando hay una unión, un juntamiento de Dios, de un hombre y una mujer, esto no puede suceder.
porque esto sucede a las personas que están fuera de la protección, de la voluntad de Dios, y el enemigo es quien causa estas maldades, estos pecados en las vidas de las personas. Así que nosotros podemos de aquí en adelante vivir confiadamente sabiendo de que estamos en las manos del Señor y que en nosotros no habrá ruptura, porque Dios nos ha juntado después de tanto sufrimiento en esta tierra para que tengamos el resto de nuestra vida feliz y podamos esto nosotros comunicárselo, pasárselo a otras personas para que encuentren esto para la juventud. Es importante que los jóvenes se detengan y piensen de que si toman cualquier cosa que encuentren por la calle, cualquier enamorado o enamorada que salga, no va a funcionar, porque no es de Dios. Y lo que no es de Dios no tiene futuro, ni tiene paz, ni tiene felicidad. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno.